Hola amigos, en el espacio de hoy de Minizeta Channel os voy a comentar algo sobre los receptores de Kaupropo y sobre cómo el fabricante dice que los hemos de ubicar. Ya lo hemos explicado alguna vez, pero aprovechando que tenemos nuestro coche de pruebas aquí, pues os lo enseño. Siempre los receptores han de ir muy bien sujetos al chasis. En este caso este coche es un coche de escala 1.10, bueno, un poco más grande, es un short course, pero equivaldría a un 1.10. Los 1.10 no acostumbran a llevar la cajita de receptor, con lo cual, como veis, el receptor va directamente adherido al chasis. Lo mismo pasaría con los Touring o con los Buggies 1.10, etcétera, etcétera. Para fijar el receptor a este chasis, lo que hemos usado es la típica cinta de doble cara acolchada, no esas tan finitas que se utilizan para moquetas, sino estas que tienen un grosor casi como de 1 milímetro y que además son acolchadas. Kaupropo nos explica que incluso si vamos a utilizar dos cintas de doble cara, mucho mejor, porque así, de esta manera, al tener esta especie de esponja intermedia, lo que hace es pues bueno, amortiguar un poco las vibraciones que pueda tener el chasis. Pero es importante que todas las sacudidas que se lleve el chasis, el receptor esté muy bien sujeto para que se las lleve igual el receptor, que no vaya a destiempo, porque entonces es cuando vienen las roturas de cristal. Los receptores de 2.4 GHz siguen llevando un cristal de frecuencia interior, que pasa que no es intercambiable, es un cristal diferente y es una pieza delicada, y cuando hay un golpe seco es posible que este cristal se rompa. Aumenta mucho más las probabilidades de que se rompa el hecho de que el receptor no esté bien sujeto, porque cuando hay un golpe seco vibra a destiempo y recibe más golpe de lo normal. Si va sujeto al chasis es más complejo que llegue a romperse el cristal, que es esa pieza interior. Se repara y no hay problema, pero hemos de intentar que no pase. Bien, si fuera un coche a escala 1.8 o mayor que tenga su caja de receptor, pues bueno, haremos la misma operación. El receptor pegado a la base de la caja. Tenéis que tener en cuenta que a lo mejor los conectores de lo que son los servos o del variador quedan un poco altos y tendréis problemas al cerrar la caja. Si fuera ese el caso, y en función de qué de receptor, por ejemplo, este es el receptor más planito que tiene Kao, bueno, ahora ha sacado un modelo nuevo. Este receptor es más pequeño, pero sin embargo es un poco más alto, o sea que los conectores quedan más altos. Si este fuera el caso, siempre podéis ubicar el receptor de lado. Lo podéis pegar por este lado y pegarlo a la base, pegarlo pues a la caja de receptor, de manera que no queden presionados los conectores y quede un cierto espacio libre. Esa moda de poner dentro de la caja de receptor una espuma, meter el receptor dentro, cerrar la espuma y a presión cerrar la tapa, no es la mejor manera, según Kaupropo, de poner un receptor dentro de una caja de receptores. Por lo mismo de antes, porque siempre va un pequeño movimiento, siempre habrá un desfase cuando hay un golpe fuerte que pueda hacer una sacudida que acabe rompiendo el cristal o dañando el receptor. Solución: receptor pegado o a la base o a un lateral de la caja. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta en los receptores es no dejar mucho cableado por encima del propio receptor. Es una cuestión ya más bien de lógica. En el caso de que no haya caja de receptores, en los Touring, en los 1.10, pues ya lo veis. Si podéis recoger los cables, por ejemplo, este cable es el que viene del variador, está recogido en la parte del variador. El cable del transponder, pues lo hemos recogido un poco antes y aquí ya solo llega el conector. El cable del servo haría lo mismo, si hay que recogerlo, se recoge y solo llega el espacio del conector. En los coches que tienen caja de receptor, en los de escala mayor a 1.10, es bastante típico que hagáis pues una especie de amasijo de cables y lo pongáis encima del receptor. No sería, ya por lógica, no sería la mejor opción una pieza que está intentando captar una señal que por encima tenga pues un amasijo de cables, que algunos llevan tensión, otros no. No sería la mejor opción. Intentad que los cables, si han de estar pues cogidos con una brida o hechos así pues como si fuera una espiral o un caracol, fuera de la caja. Otra cuestión, la antena. Fijaros que este receptor de Kao
es el que lleva la antena larga, es una antena de unos 15 centímetros más o menos, no es coaxial. Este es el de la antena corta. Si lo pusiera aquí, más o menos, pues veríais que la antena tiene un poco menos de longitud, pero casi. Toda la antena ha de ir protegida con caña, toda. No vale dejar la punta blanca, sobre todo en las antenas coaxiales. Estas antenas coaxiales tienen mejor captación que las antenas normales, las antenas de cable normal. Os voy a enseñar. Bueno, veis que por aquí ya no sobresale. Yo siempre dejo 2-3 milímetros más de caña. Si el coche vuelca, si hay un arrastrón y se rompe la caña, la antena generalmente queda protegida, pero es interesante luego sustituir otra vez la caña. Fijaros que no he recogido antena, no he hecho ningún ovillo con la antena y bueno, pues la antena va de este trocito y luego sube en un ángulo, no hay una curva muy fuerte, no queda pellizcado y sube directamente por la caña. La antena cuanto más erguida mejor, nada de doblarla en ángulo y dejarla dentro de la carrocería, eso no lo recomienda nadie. Fijaros que si le pongo la carrocería al coche, vamos a ver si acertamos más o menos, la antena sobresale, poco pero sobresale. Siempre es mejor pues dejar este recorrido largo de antena. Imaginaos que el receptor a lo mejor estuviera un poco más adelantado, pues tendríamos un pequeño recorrido de antena para arriba, pero nada de recogerlo ni de darle vueltas a la antena, no es bueno en términos de captación de señal. O sea que en resumen, bien fijado al chasis, que no vibre diferente al chasis, que vibre con el chasis y nada de recoger antena. Ya sé que hay muchos receptores que ya van sin antena, ya sé que conocéis seguro marcas que llevan una antena diminuta. Pensad que hay muchos tipos de coche radiocontrol y que hay fabricantes que no fabrican para un tipo de coche concreto. Hay gente que fabrica para coches de drift. Los coches de drift no los enviamos a 200 metros de distancia, estamos pues a unos 30-40 metros del coche. Pensad en los crawlers. Los crawlers son coches que van al paso y van al lado de una persona y van muy lentos. No es difícil ver un crawler descontrolado de antena, a no ser que lo enviemos a 300 metros o lo metamos en un río y que bajo el agua no tenga señal. Pero en esos casos podemos utilizar pues antenas interiores, podemos hacer inventos porque vamos al lado del coche. Pero cuando estamos hablando de equipos de alta gama, cuando estamos hablando de competición, no os la juguéis. No queráis ser, pues bueno, soy más listo que el fabricante y voy a hacer un invento para poner la antena de una manera, hacerlo sencillo. Caña, que sobresalga lo que tenga que sobresalir, que esté cubierta la antena completamente. Nada de doblar la punta y ponerle el caperuzón. ¿Para qué? Si es que esta es la parte más importante. Eso de estar cubierto perfectamente. Y en caso de que se dañe la antena, el cable de antena, ya sea coaxial o el otro, pues sustituirlo rápidamente. Una antena cortada, una antena acortada, una antena doblada o pellizcada, pues seguramente ya no captará lo que tendría que captar. Y entonces es fácil que cuando vas a un circuito hay muchas más emisoras potentes de alta gama emitiendo al lado de la tuya, pues tengas alguna carencia de señal. Cuando estéis seguros de que está bien ubicado el receptor, de que la antena está perfecta y que no tiene pues contactos con fibra de carbono directa y que no da vueltas ni está de alguna manera pues enrollada, sino que transcurre libre dentro del chasis. Si tenéis esta certeza, podéis estar tranquilos que no tendréis problemas. Y si entonces surgieran problemas de captación, hay que irlos a buscar a otro lado. Pero siempre que hay algún problema o siempre que hay, a veces, ya lo sabéis, estáis pilotando y os hace un extraño, siempre la culpa se la lleva o la emisora o el receptor, y no siempre tienen la culpa. A veces podemos estar hablando de la alimentación del receptor, a veces podemos estar hablando de que simplemente se están solapando dos emisoras y es importante resincronizar cuando están todas en marcha para asegurarnos de que estamos trabajando en un canal libre. Los que venimos del Mini Z supongo que os sonará esto, ¿no? Pero ya lo sabéis que cuando hay una carrera con mucha gente, pues es interesante, aunque las cosas nos vayan bien y no tengamos problemas, es interesante hacer un resincronizado de emisora-receptor, emisora-coche en este caso, para asegurarnos de que cuando estén todas las emisoras en marcha, la mía no tendrá problemas de interferencias. Hay
no es que haya infinitas frecuencias para trabajar. Normalmente en miniZ se habla de 48 y en bandas tipo FHSS muchas más, pero aún así puede haber solapamientos. Si los hay, lo mejor es, cuando aparece un problema de estos, lo primero, resincronizar. Y en caso de que no aparezca, si queréis estar tranquilos, también resincronizar cuando estéis en la pista, con gente rodando, etcétera, etcétera. Si ubicáis los receptores de esta manera, eliminaréis muchísimas posibles causas de interferencia. Pensad también en otra cosa que os puede ayudar a diagnosticar problemas entre emisora y receptor, y es el tema de cuando notáis que hay una pérdida de señal, ¿qué ocurre después? Cuando estáis yendo, por ejemplo, en un coche de gasolina y la pérdida de señal implica que el coche quede con el gas dado, lo más normal es que esa pérdida de señal venga porque el receptor ha perdido alimentación. A lo mejor no es un problema del receptor, simplemente es que el contacto entre la batería y el receptor no es bueno, o que la batería ha quedado excesivamente desgastada y no le envía fuerza al receptor. ¿Por qué? Porque estos receptores de KO llevan fail-safe, y el fail-safe hace que si tú estás pilotando y apagas la emisora, el coche se pare o se quede en la posición que tú hayas decidido, pero en el peor de los casos se para cuando no hay señal, y podéis hacer la prueba con el coche en la mesa. Si apagáis la emisora veréis que no se queda con el gas dado, aunque estéis dando gas en la emisora. Cuando se queda sin señal, no obedece a nada, y el gas, por ejemplo, si es un servo, se queda dado, es que posiblemente ha dejado de recibir corriente y se ha quedado en la posición que estaba. Eso os puede ayudar a diagnosticar posibles problemas que surjan. No, evidentemente, y también es una cuestión lógica, si trabajáis con un receptor que lleva giróscopo, el tema de pegar muy bien el receptor en la caja de receptor cobra mucha más importancia. Si estáis trabajando con un coche 1.8 que lleva caja de receptor y le metéis el receptor con giróscopo, con una alfombrilla o una almohadilla que lo presione y cerráis la tapa, y el receptor tiene un pequeño movimiento dentro de la caja, el coche será inconducible, porque actuará el giróscopo, pero actuará mal porque detectará un movimiento que no es el natural del chasis, con lo cual tendréis cosas raras en la dirección que os podéis pensar que son interferencias y no lo son. Simplemente es que el receptor no está bien pegado. El receptor en ese caso, y como siempre debería ser, pero en ese caso más, tiene que estar muy bien sujeto al chasis, si puede ser en alguna de las longitudes, o bien horizontal o bien vertical al sentido de la marcha, o longitudinal, y que vibre y que se mueva igual que el chasis, porque si no, pues los acelerómetros que lleva dentro toman lecturas erróneas. Bien, nada más. Si os queda alguna duda, queréis preguntarme algo respecto a la ubicación de un receptor o cualquier problema que os surja, nos lo hacéis llegar, nos enviáis una imagen e intentamos dar un diagnóstico rápido o explicaros qué puede estar pasando. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, pues darle al me gusta. Como no, suscribiros a nuestro canal si necesitáis o queréis estar al día de informaciones como las que vamos dando, y podéis compartir la noticia en las redes sociales, por supuesto, para que llegue a más aficionados y estos pues eviten problemas típicos de emisora receptor. Nos vemos mañana en siguientes vídeos.